Este es Momentum, la alianza entre Pie de Página y Rompeviento TV. Y me da mucho gusto dar la bienvenida a nuestras queridas compañeras la maestra Renata Turrent y la doctora Violeta Vázquez Rojas y la doctora Elisa Godínez para esta conversación que, como le comentábamos hace unos minutos antes de esta breve pausa, pues tenemos preparada para este día, las 48 horas después de la consulta popular. Maestra, doctoras, bienvenidas a Momentum. Gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Buenos días a todos, todas. Eso, buenos días. Pues buenos días, chicas. Si les parece, entramos en materia. Vamos con precisamente el tema del decreto de excarcelación, que me parece un respiro para una cantidad en miles de familias, porque no recuerde usted que una excarcelación no es una persona, sino es toda una familia o familias involucradas por cada persona excarcelada. Un decreto de los más importantes que me parece en materia de justicia en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver lo que presentó precisamente la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y regresamos a comentarlo. El señor presidente, precisamente en esta última sesión, en esta reunión, nos ha instruido al señor subsecretario y a mí para realizar un proyecto de decreto, se lo vamos a presentar al señor presidente, en donde se establezcan diversas situaciones de toda esta población privada de su libertad, que no tiene sentencia, lo que nos había usted instruido sobre el decreto. El decreto que nos está solicitando el señor presidente es que toda la población penitenciaria que tenga más de 75 años solicitar a través de este decreto como una política penitenciaria al juez de ejecución que les conceda la excarcelación y seguir, digamos, en su casa en prisión domiciliaria. Esto es muy importante porque ya incluso el Código de Procedimientos Penales, el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo establece con toda precisión que los mayores de 70 años pudieran obtener el beneficio de la prisión domiciliaria. Y por otra parte también nos ha instruido que los mayores de 65 años, también privados de su libertad, pudieran obtener este beneficio de la prisión domiciliaria si están en condiciones de vulnerabilidad, si tienen por enfermedad, si tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa, pudieran también solicitar y estar en el supuesto de seguir en su casa, en su domicilio, con la prisión domiciliaria y ser excarcelados. También el señor presidente nos ha instruido para el tema de la tortura, quien alegue tortura y también se compruebe a través del protocolo de Estambul, que es muy seguro cuando se le aplica el protocolo de Estambul a alguna persona que alega tortura, es muy seguro las conclusiones que tiene este protocolo, son peritos muy expertos. También el señor presidente nos ha instruido de solicitar por la causa de la tortura, la excarcelación de unas personas privadas de su libertad. El presidente también ha instruido que en este gobierno no se puede permitir ningún acto de tortura y menos para la obtención de una confesión o dentro del mismísimo penal. Entonces, en este sentido, vamos a caminar para presentarle al señor presidente el decreto de política carcelaria y de las solicitudes que en su caso el gobierno hará a los jueces de ejecución para el beneficio de la prisión domiciliaria. Es lo que presentó la secretaria de Gobernación justamente al anunciar este decreto que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador
pues para excarcelar a las personas que hayan sido víctimas de tortura y a los adultos mayores que aún permanecen en la prisión, lo cual es una clara violación a los preceptos legales de este país. Pero lo que me llama la atención, doctora Elisa Godínez, es que el planteamiento que hace este decreto, sobre todo el tema de la tortura, es una forma de darle un paso adelante, así lo veo yo, en este proceso que inició hace ya décadas y que no ha logrado concluir, pues, en el sentido de que las policías y las fiscalías de México están muy acostumbradas a utilizar la tortura para obtener la confesión de los detenidos y de presentarlo como la prueba principal, y también de los jueces que aceptan o han aceptado tradicionalmente la confesión como la prueba máxima para emitir sus sentencias. Es todo un modelo de procuración de justicia bastante irregular e injusto, si me permiten el término. Y dos, pues también es una forma de mandar el mensaje a los otros gobiernos, los anteriores, que promovieron, especialmente el de Felipe Calderón, donde la tortura se incrementó a niveles increíblemente altos, un mensaje de este presidente de que lo que se hizo estaba mal. ¿Cuál es su mirada? ¿Cuál es su posición? ¿Qué es lo que piensa usted de este decreto, doctora Elisa Godínez? Bueno, buenos días a todas y todos. Primero, yo encuentro que este decreto es trascendente, muy trascendente. Qué bueno que lo tocamos en la mesa porque, bueno, da para mucho, pero sí es muy importante que se conozca, porque, bueno, mucha gente luego no se va enterando hasta después o no se entera en el momento, y a mí me parece una medida muy relevante, una medida histórica que, como bien lo dices tú, Alberto, bueno, yo lo encuentro como un cambio de 180 grados en la manera de enfrentar el problema, un gran problema, no solo que tiene que ver con la excesiva población penitenciaria, todo el problema, digamos, de la procuración de justicia, sino además lo que decías tú en primer lugar, que tiene que ver con el hecho de la tortura como una práctica generalizada, como, digamos, una expresión aberrante de la violencia de Estado. O sea, todas las violencias de Estado son aberrantes, pero esta es especialmente aberrante y que además en México es extendidísima. Entonces, encuentro este decreto muy importante. Yo, la lectura que le doy es que es pues, una suerte de jalón de orejas, llamado de atención, manotazo en la mesa al Poder Judicial. No solo, digamos, también está también, digamos, la parte que tiene que ver con, bueno, las policías y las fiscalías y demás, pero especialmente al Poder Judicial, que ha sido el más renuente en este nuevo régimen a entender los cambios que está habiendo en el país, el más renuente a mover sus estructuras, el más renuente a adaptar los cambios. Entonces, me parece que es una manera de evidenciar toda la corrupción y toda la profunda burocracia que tiene este sistema, que también, por supuesto, es una manera de contrastar, por eso digo que es un modelo 180 grados, cambio de 180 grados con respecto a los regímenes anteriores, porque evidencia, digamos, pues sí, esta manera de cuestionar algo que también fue muy extendido en los regímenes pasados, y que además es terrible porque se extendió a una aceptación entre la gente, entre la mayoría de las personas, que es muy preocupante, que es digamos, el populismo penal, ¿no? En esta idea de que en la medida en la que más gente haya en la cárcel y más largas sean las condenas y más, entonces es como si realmente se estuviera bueno, haciendo justicia, castigando los delitos y demás, ¿no? Entonces me parece que es muy relevante. Y una cosa que yo encontré además muy importante cuando se anunció este decreto, es una cosa que no solo abarca las instituciones, sino me parece que va a tener efectos, o que debería tener efectos también entre la población en general, porque justamente esta práctica generalizada de la tortura ejercida por los policías y, digamos, las fuerzas del Estado, acabó, creo yo, esa es mi opinión y es mi percepción,
también permeando mucho a nivel social, ¿no? No en balde este país tenemos prácticas como los linchamientos y como otras formas de justicia por mano propia, ¿no? Que están muy extendidas y muy aceptadas, ¿no? Al menos es mi percepción como alguien que investigó ese tema. Y entonces creo que también es importante este cambio de paradigma para empezar a generar una cultura diferente con respecto al ejercicio de la justicia y a la exigencia de castigo a los culpables, pero no, digamos, que trascienda y que nos haga exigir un sistema de justicia libre de tortura. Ya, gracias, Elisa Godínez. Maestra Renata Turrent, sobre este mismo punto, ¿qué dimensión darle a esta iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, más allá de triunfalismos? O ¿cuál es la dimensión de esta propuesta de decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador? Y me quedo pensando también, escuchando a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, cuando hablamos de arrestos domiciliarios, es decir, un proceso de excarcelación y luego de arrestos domiciliarios, con las implicaciones que eso tiene en la verificación de estos arrestos domiciliarios, pero que finalmente un gran, enorme alivio, la excarcelación de miles de personas. Renata Turrent. Sí, claro. Bueno, primero buenos días a todos y a todas las personas que nos ven. Totalmente de acuerdo con lo que comentaba Elisa. Y yo inicio antes de meterme más a tu pregunta, con que para mí también fue un respiro, porque yo fui de las que no me gustó mucho al inicio del sexenio que se impulsó este incremento en los crímenes para prisión preventiva, parece trabalenguas. Y a mí no me gustó ese movimiento pues de la Cuarta Transformación, porque al final de cuentas, ¿quién se va a ir a esas prisiones preventivas? Pues otra vez la gente pobre, ¿no? O sea, no se va a ir los Salinas, los X González que no pagaron impuestos, ni nadie de esa gente. Entonces, a mí no me había gustado esa movida, y esto me da un poco de respiro en términos de justicia y en específico en el tema penitenciario. Ahora, creo que otra cosa que se debe celebrar, y acá un poco conectando con la pregunta que me haces, querido Ernesto, es que para entender que esta política o esta iniciativa funcione, no sirve que solamente pase a nivel federal, porque muchísimos de los presos y presas están en las cárceles locales. Entonces, este llamado que hace el presidente a que los estados también consideren esto me parece muy pertinente, y sobre todo lo que a mí me gustaría destacar aquí es que sí, muchos, 18 de los estados, los estados gobernados ahora por Morena, sí lo van a hacer, y creo que aquí es donde un mayor número de personas se va a ver beneficiada, y creo que esto es donde el impacto de esta política pues digamos que sí permeó a nivel local, y que sí tendrá un efecto mucho más grande, porque si recuerda el amable público que nos ve, que cuando a nivel federal se hizo este plan de amnistía donde se liberaban a mujeres que están en la cárcel por aborto, por ejemplo, o por delitos de narcomenudeo sin violencia, por ejemplo, pues sí, pero es que en las cárceles federales casi no hay personas por esos crímenes, sino en los locales, y en ese momento esto no bajó, digamos, a los estados. Entonces, bueno, para mí esto es creo que lo más importante o lo más relevante en materia de derechos humanos. Y pues bueno, además, lo que ya decía aquí, yo tenía en mis notas, creo que lo más destacable de esto, más allá de aplaudir o el triunfalismo que mencionabas, creo que la manera en la que yo le doy lectura a esto, y creo que es lo más relevante, sí es, como decía Elisa, una resistencia a un poder judicial que se ha resistido a cualquier cambio o cualquiera de las propuestas que se trae en la Cuarta Transformación, porque obviamente es un poder no democrático, entonces no tienen que pagar el costo político de nada, ¿no? Nadie los elige, están ahí
sin ningún tipo de balance democrático por el pueblo. Entonces, creo que esta es una manera de poder tratar de resistir a ese poder judicial que está, desde mi punto de vista, el más podrido de todos. Sí, la verdad que es que hay que revisar mucho ese tema, doctora Violeta Vázquez, porque no es nada más una medida de una justicia inmediata, por ejemplo, para el caso de las personas adultas mayores que permanecen en prisión. Las personas que fueron sometidas a tortura y que se metieron pues a un sistema de justicia tan controvertido donde, híjole, donde hay que demostrar la inocencia, o donde al contrario, donde las personas pues están obligadas a demostrar que son inocentes y no como al revés, que la fiscalía son las que tienen que demostrar la culpabilidad donde uno las personas llevan mucho que perder con un sistema judicial con tantos problemas. Yo quisiera preguntarle, doctora Violeta Vázquez, su mirada, ¿cómo ve este decreto? Y si esto es suficiente, si esto es, además de necesario, suficiente para transformar todo esto, donde uno es culpable hasta que se pueda demostrar lo contrario, doctora. Bueno, primero que nada, buenos días a todos, a la audiencia. Me parece que creo que las propuestas en este tipo de políticas desde la campaña, ¿no? Por ejemplo, la propuesta de amnistía y de la que hablaba Renata, que después de ser una propuesta en campaña súper criticada, acuérdense que en la campaña cuando se propuso la amnistía fue una de las grandísimas críticas a López Obrador. Después esto se consolidó en la ley de amnistía de abril del 2020, donde se le concedía, digamos, el perdón, como bien lo dijo Renata, a personas que estaban presas por aborto, ya sea que estuviera configurado este delito como aborto o como homicidio, en el caso de que fuera, digamos, pasara de cierto número de semanas o que no tuviera las causales, ¿no? Que se necesitan, o bien por narcomenudeo, y una cláusula de esa ley de amnistía que me gustaría destacar es que también se le otorgaba el perdón, digamos, a las personas que estuvieran encarceladas por cualquier delito si eran pertenecientes a comunidades indígenas o afrodescendientes y no habían contado con un intérprete en su juicio, ¿no? Entonces, todas estas medidas a mí me parece que fueron en gran parte como el sello de la campaña de López Obrador. Y sí fue muy sorprendente porque me parece que son como políticas a veces contradictorias, ¿no? Sí fue muy sorprendente lo que de nuevo decía Renata, cuando se amplió el catálogo de delitos graves o de delitos que ameritaban prisión preventiva oficiosa, y ahí se agregaron los delitos electorales, el tráfico de combustible, bueno, el robo de combustible y creo que violación de menores, una cosa así, ¿no? Entonces, sí era sorprendente en ese momento como que hubiera, por un lado, una propuesta de amnistía y de perdón, y por otro lado, el reforzar, digamos, las medidas punitivas contra cierto tipo de delitos, ¿no? Entonces, creo que la 4T siempre ha sido un poco, no diría que ambigua, pero sí un poco ambivalente, ¿no? O sea, pasa de una perspectiva a la otra con facilidad. Me parece que en este caso el decreto, lo más relevante no es, digamos, por supuesto es el decreto, pero además el hecho de que esta sea la oportunidad, como la primera oportunidad que esté tomando López Obrador para configurar, digamos, para manifestar el apoyo de los gobernadores de su alianza. O sea, como que también no es una movida solamente jurídica, sino también política, para decir, a ver, bueno, este es el punto en el que tiene mucho sentido refrendar el apoyo de por lo menos los gobernadores de Morena, tanto electos como actuales, para que este tipo de, digamos, porque el decreto solamente puede tocar delitos federales, y entonces, como bien dice Renata, los gobernadores pueden hacer su parte haciendo lo propio con los delitos del Foro Común. Entonces, me parece que esas son las dos lecturas que tiene este decreto, ¿no? O sea, por un lado, pues, digamos, es parte de la ambivalencia típica de la 4T en materia en este tipo de temas, y por otro lado también tiene una lectura política, pues, de consolidación ahí de una alianza con los gobernadores, que es muy importante ahorita.
Ya, gracias, Violeta. Elisa Godínez, pasando al siguiente tema, que hoy tenemos tres, vamos a intentar cubrir los tres temas que nos ocupan y que tenemos también un video precisamente pues sobre este caso, este lamentable caso del diputado Saúl Huerta Corona, que ha sido denunciado por delitos sexuales y no menores. Además, hay un proceso, ha habido un intento de proceso de desafuero por angas o mangas, quién sabe qué pasa ahí, pero se prolonga y se pospone y se pospone y se vuelve a posponer. Ayer hubo un evento precisamente sobre el tema de trata y pues el subsecretario Alejandro Encinas le hizo un señalamiento al senador Ricardo Monreal. Le contestó no necesariamente en un tono light o suavecito, así que vamos a escucharlos a ambos y regresamos a comentar. De las denuncias vinculadas a trata de personas. Y de estas denuncias, hay que destacarlo, el 85% corresponde a mujeres y niñas, el 15% a varones, el 73% a personas adultas y 27% a niñas y niños. El 84% son nacionales, son mexicanas o mexicanos, y el 13% extranjeros de 28 nacionalidades distintas. Y tenemos un número significativo de 29% las denuncias asociadas a indígenas, 6% a la comunidad LGBT-TTI y 3% a migrantes. Y la eficacia de los sistemas de justicia, lamentablemente, siguen siendo ineficientes porque solamente existen 790 sentencias firmes para encarar este problema. Esto implica, sin lugar a dudas, fortalecer nuestros trabajos para mandar señales muy claras para combatir este delito. Y creo que más allá de la reforma a la ley, es necesario que el Congreso adopte medidas firmes. Y lo digo con todo respeto, senador Monreal, lamentamos mucho el que se haya excluido del periodo extraordinario de sesiones el asunto del desafuero del diputado Saúl Huerta Corona, acusado de violación y abuso sexual, lo cual envía una señal contradictoria muy negativa, porque nosotros debemos ser los principales interesados en erradicar este tipo de prácticas ilícitas, más desde el servicio público o la representación popular. Muchísimas gracias. Se convocará a un periodo extraordinario inmediatamente, es decir, tardaremos 8 o 9 días para tratar este tema. Le doy mi palabra, no se va a dar carpetazo a nadie. Por eso no le acepto su reclamo, estamos haciendo nuestro trabajo, como respetamos el suyo, también quisiéramos que nos respetaran el nuestro. Y aquí las decisiones se toman por mayoría calificada o mayoría simple, pero esperemos los resultados que van a ser la próxima semana en los 3 casos. Un caso planteado del fiscal de Morelos, un caso planteado por el diputado de Puebla y para 2 diputados de Puebla, en donde está planteándose la declaratoria de procedencia. Doctora, dejamos en este clip que el subsecretario Alejandro Encinas se presentara en la parte donde él presenta las cifras, los datos, que son verdaderamente tremendos y que consideramos pertinente colocarlos aquí, porque posterior a dar todas esas cifras, pues hace este reclamo al senador Ricardo Monreal, que vaya, pues que si él pues mueve ahí bastante bien los hilos en la Cámara de Senadores. ¿Cuál es tu valoración? Porque finalmente 2 funcionarios, uno legislador, otro funcionario del gobierno de Andrés Manuel, ambos de Morena, confrontados entre sí.
¿Cuál es tu valoración? ¿Qué podemos encontrar en este tipo de situaciones, Elisa Godínez? A ver, lo que yo creo es que, por un lado, digo, no es que me parezca bien que se confronten, pero por un lado creo que es saludable que haya discrepancias, o sea, no lo veo para nada mal. Incluso creo que en lo personal, por supuesto que me identifico completamente con la postura de Encinas, porque pues es muy claro, ¿no? O sea, estos son casos que indignan a la sociedad. O sea, el caso como el del diputado Saúl Huerta, pues son ese tipo de situaciones y de casos que tienen un costo político muy alto, ¿no? Porque, bueno, ya lo hemos visto, pero no solo es el costo político, sino que son casos que realmente indignan. Entonces, sí me parece una pésima señal, como lo dice Encinas, que bueno, sea por las razones que sea, de trámite, de cuestiones legales de la Cámara de Diputados, que tiene sus tiempos, y bueno, Monreal se pinta solo para contestar como el doctor en leyes que es, ¿no? Y todo esto, bueno, pues claro, quienes no tenemos mucha idea de cuáles son estos procedimientos y demás, pues sí nos marea y podemos decir, ah, pues sí, ¿verdad? Sí tiene que ver con una cuestión ahí de procedimientos. Y no dudo que así sea, pero el punto es lo que es en términos, digamos, del procedimiento y lo que significa, cómo se percibe, el mensaje que se manda a la sociedad, ¿no? En el momento en el que, por las razones que hayan sido, esta es la segunda vez que se intenta empezar este pues, trámite de desafuero a este diputado y no se logra, ¿no? Entonces, a mí sí me parece que esta, digamos, confrontación o este momento en el que se hicieron estos reclamos, evidencian lo que, o sea, me gusta a mí en lo personal que Encinas sí esté tomando el papel que esperamos que la mayoría de los funcionarios, o si no es que todos deberían tomar, que es pues ese, ¿no? El de realmente activan, de manera activa, ¿no? Asumir que son estos temas tan lesivos y justamente en el marco, además ¿no? del evento en el que se están presentando todas estas cifras de situaciones que son lacerantes, que son reprobables, que son aberrantes. Entonces, bueno, qué mejor que haya un funcionario, ¿no? Que lo asuma realmente, que me parece muy valiente la posición de Encinas. Y por otro lado, bueno, pues no me sorprende que la posición de Monreal sea pues la de un político con un colmillo enorme que responda pues como acostumbra responder, siempre pues con una grandilocuencia que envuelta, digamos, en su conocimiento de las leyes y de los procedimientos, pero que no convence, ¿no? No nos convence. A mí en lo personal no me convence. No, creo que a muy pocas personas convence, doctora Elisa Godínez. Yo no puedo dejar de recordar el papel de Ricardo Monreal en la modificación a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que regresó a esta fiscalía a los tiempos y a la actuación operación de la Procuraduría General de la República de los años 70. Es mi percepción y es como lo han planteado organizaciones de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, maestra Renata Turrent, pues tenemos esta posición de Ricardo Monreal muy en su papel de político, de parlamentario, con su forma, su estilo de hablar, pues, sobre todo en foros públicos. Pero lo que yo veo, y no sé cuál sea tu posición, Renata, yo veo como que dos posiciones muy claras dentro de la 4T, de la Cuarta Transformación. Una, la de este político, Ricardo Monreal, que actúa con los usos y costumbres del pasado y su propia formación e intereses. Y dos, el del subsecretario Alejandro Encinas, que parece como encarnar la posición de que lo más importante es atender a los temas urgentes, los temas que superan inclusive a proyectos políticos como es el de los abusos sexuales, el respeto a derechos humanos, la desaparición de personas. Dos personas, el que defiende intereses particulares y el que entiende que hay algo mayor a inclusive cualquier proyecto político, que es
la atención a crisis humanitarias y a problemas graves como el que enfrenta el diputado Huerta. Pero más bien quisiera conocer tu opinión, Renata. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que el hecho de que existan personas pragmáticas como Monreal le sirve en cierta medida o en mucha medida a la Cuarta Transformación. El senador ha avanzado agendas muy importantes de la Cuarta Transformación y eso nadie se lo quita. Pero en este tema de justicia, desde mi humilde opinión, se equivoca fuertemente y coincido con Elisa. Qué gusto tener a alguien que dentro de la misma Cuarta Transformación esté alzando la voz para decir esto no, o sea, tener una respuesta procedimentalista no es una respuesta que pone por encima la justicia y eso no va con la Cuarta Transformación. Entonces yo celebro muchísimo la respuesta, como ya se dijo aquí, ¿no? Fue fuerte, ¿no? Porque fue en público, lo puso, digamos, contra la espada a la pared a uno de los políticos más audaces de toda la política mexicana de los últimos tiempos, que es Ricardo Monreal, independientemente si nos guste o no, ¿no? Entonces yo, como decía Elisa, creo que fue muy valiente y muy atinada el posicionamiento de Encinas. Y yo aquí lo que quisiera señalar, a la querida audiencia que nos ve, es que creo que Morena o algunos personajes de Morena no han entendido, como ya decía Elisa, que esto nos cobra factura. Ya vimos lo que pasó con Félix Salgado Macedonio, ya fue una probadita de lo que pudo haber pasado o de lo que pasó. Y aquí yo de manera un poco anecdótica platico lo que a mí me sucedía en la calle cuando estaba yo en campaña, y era que muchísima gente de Morena, gente que simpatiza con la Cuarta Transformación, estaba muy molesta con la manera en la que se actuó con Félix Salgado Macedonio. Todo el mundo aquí entendemos que existe el debido proceso, es un tema que se ha discutido a fondo, pero eso no significa que la manera de actuar como de poner medio parches, como de medio hacernos que aquí no está pasando nada y responder digamos, a este tipo de situaciones con cuestiones de procedimiento, como bien decía Elisa, no abona a esa narrativa o no, más bien no materializa esa narrativa que tenemos de que no somos iguales, ¿no? Al final de cuentas, si seguimos con estas ejemplos o este tipo de resolución de personajes realmente impresentables, o por lo menos no dar ese espacio para que se investigue si son o no impresentables, en realidad creo que esa narrativa de que no somos iguales se desgasta hasta un punto en el que no va a ser posible seguirla teniendo. Entonces creo que como partido, como movimiento, como gobierno, es algo que tendríamos que estar teniendo muchísimo más cuidado. Y creo que esto lo conecto un poco a lo que sucedió con Félix Salgado Macedonio, porque estoy segura que las tres fuimos testigos de que en estos temas, cuando mujeres que simpatizamos con la Cuarta Transformación alzamos la voz, se nos vienen encima por los dos lados, ¿no? Entonces se nos viene encima la derecha, que acusándonos de que no estamos siendo suficientes, acusándonos como, pues esto dijo el presidente o esto dijo ahora Monreal, y culpándonos a nosotras por cuestiones que están haciendo otros señores dentro de la Cuarta Transformación. Y por el otro lado también nos ataca compañeros del mismo movimiento, que eso es mucho más doloroso. Y creo que este tema, nuevamente, Morena no ha entendido que las mujeres que nos asumimos feministas dentro de la Cuarta Transformación somos un activo para el movimiento y un activo muy fuerte que no siempre nos están escuchando, ¿no? O no nos están cuidando en este sentido. Y creo que es otro grave error. Entonces aquí yo pues señalar que creo que como partido, como movimiento, no podemos seguir contestando con procedimientos temas que son de justicia, porque eso es lo que hace la oposición, y mucho menos descuidando estas voces. En este caso estoy segura que las tres coincidiremos, y que a las tres se nos va a venir encima por dos lados. Creo que ese cuidado que tiene que tener Morena en estos dos temas es fundamental. Ya. Gracias Renata. Violeta Vázquez Rojas, sobre estos puntos que señala tanto un funcionario como el otro,
Estamos viendo a un subsecretario de Derechos Humanos haciendo señalamientos puntuales al senador Monreal. El senador Monreal hace dos planteamientos que me gustaría también colocar aquí en la mesa. Uno es respete nuestro espacio, casi nuestra investidura como legislador. Y dos, dice, aquí se toman decisiones por mayoría, ¿no? Obvia algunos puntos, obviamente, este viejo lobo de mar, Ricardo Monreal. El uno es que se tiene que poner a discusión y eso le toca a él como de los puntos, siquiera para que entren a la discusión, si entra a votación ese tema o no entra. Por eso cuando dice decisiones por mayoría, pues dices, pues ¿de qué está hablando aquí este senador en este punto? ¿Cuál es tu valoración del planteamiento de Encinas y de la respuesta de Ricardo Monreal? Bueno, yo creo que en Morena, en general en el obradorismo, hay dos corrientes. No me refiero a que sean facciones del partido, sino como dos corrientes de pensamiento, ¿no? Una es la que tiende más al pragmatismo y la otra es la que tiende más a los principios. Y en el caso de Saúl Huerta, a mí me gustaría recordar que llegó a Morena precisamente por esa corriente pragmática que necesitaba supuestamente la estructura territorial que él tenía muy bien manejada después de 42 años en el PRI, ¿no? Porque aquí yo haría una distinción, un énfasis en algo en el tema que trajo Renata, o sea, la diferencia entre Félix Salgado y Saúl Huerta es que Saúl Huerta no es una persona, digamos, obradorista de muchos años. Por eso el tema de Félix Salgado era tan espinoso y tan difícil de tratar. Pero en este caso estamos ante el típico ejemplo de un chapulinazo, ¿no? Que llegó a Morena sin haber tenido ninguna relevancia en el PRI, pero de pronto ya tenía relevancia en este otro partido. Entonces, creo que esa es una buena razón para evaluar, no nada más este caso en particular, sino en general, pues, la necesidad, digamos, que en 2018 sí se tenía, pero que ahora creo que después de un triunfo tan contundente, pues ya no se tiene o ya no se debería de tener, de aceptar gente, pues, que además se sabía de estas conductas de parte del ahora diputado, pero que no se habían investigado, pues porque la gente le tenía miedo para denunciar, ¿no? Entonces, creo que aquí lo que se confrontan son estas dos cosas. Y realmente yo creo que la protección a Saúl Huerta, de lo que hablabas, la pregunta que planteaste al principio, ¿no? ¿A qué se debe que empujen este tema y no lo quieran tratar, no quieran tratar el desafuero? Pues también se debe al cobijo de Ignacio Mier, ¿no? O sea, tampoco, digamos, no toda la bolita está en Monreal precisamente, sino también en el coordinador de la bancada de Morena en diputados, que lo ha arropado y que, o sea, incluso dijo algo tan desafortunado como, bueno, pues esa es una conducta que no la hizo en su papel de diputado, ¿no? Sino en parte de su vida personal, y pues como yo no me meto con la vida personal, entonces, ¿cómo lo vamos a discutir? Esa fue la justificación de Ignacio Mier. Entonces, a mí me parece que es decir, sí es muy sonoro el hecho de que quienes ahora terminen confrontados sean un subsecretario y el senador Monreal, pero creo que lo que está de fondo es pues la confrontación entre esas dos corrientes, ¿no? Entre una corriente que apela a los principios y una corriente que apela al pragmatismo. Y bueno, yo no tengo que decir cuál es cuál. Sí, que lo diga. Creo que no ha quedado claro, doctora. Me gustaría pasar al siguiente tema, doctora Elisa Godínez, porque nos quedan 15 minutos más o menos, un poquito más tal vez, y es un tema que me parece muy importante y yo sí quiero escuchar su mirada, su posición sobre el resultado de la consulta popular del pasado domingo. Se ha vertido muchísima tinta, utilizando un lenguaje muy de los años anteriores al Internet, en opiniones y en festejos. Hay hasta un video, un meme ahí que sacó ¿cómo se llama este sujeto? El Toloache, hombre, Vicente Fox. Vicente Fox Quesada, para tratar de burlarse del resultado de la consulta popular. Dimes y diretes, fracaso, triunfo, un avance,
un retroceso, un aviso de lo que viene. Hay quienes aventuran, y yo también lo tomo, yo coincido en eso, como una llamada de atención para revisar, pues, que el respaldo popular al presidente López Obrador y la Cuarta Transformación no son invulnerables, y que es un momento de revisar lo que tenga que hacerse, porque puede haber por ahí algún susto. Pero mejor cuéntenos, doctora Elisa Godínez, ¿cómo vio esta consulta? Uy, pues bueno, ahí daría para un programa y medio o dos o no sé cuántos, ¿no? Pero bueno, yo lo que pienso es, así como de manera, como para organizar todo lo que se ha dicho, bueno, pues está todo lo que previamente, o la parte previa del proceso, ¿no? La preparación, todo el papel que tuvo el INE, toda la discusión pública que generó, porque sí me parece que generó mucha discusión pública, aunque los adversarios digan que no, y que a nadie le importa y que nadie participó, eso no es cierto. Por supuesto, estaría por analizarse de nueva cuenta cuáles fueron las posiciones y los dichos pues de las propias autoridades, empezando por el presidente, ¿no? Cuáles también fueron las posiciones de los partidos políticos, y leer la consulta, digamos, a mi juicio, en un contexto más amplio de lo que yo creo que es la esclerosis, la inmovilidad de todo el sistema judicial, que es algo que, por cierto, a lo largo de los 3 temas que se han discutido y que se están discutiendo, pues sale de nueva cuenta, ¿no? O sea, el sistema judicial como este sector, esta parte que no se mueve y que es reticente y resistente a cualquier cambio, ¿no? Luego estaría, digamos, toda la parte del significado histórico, político, como proceso, no como evento, sino como proceso, como el inicio, digamos, de la posibilidad de iniciar, a mi juicio, que eso es la parte que a mí más me encanta, estos procesos de justicia transicional, de tribunales populares y demás, o sea, en cualquiera de las formas que devenga la organización posterior a esta consulta, me parece que ya es histórico, ¿no? Se nos olvida que es una consulta que por primera vez se lleva a cabo en el marco constitucional y formal. O sea, no es porque antes las consultas no fueran formales, sino que, digamos, en este marco de leyes es la primera que se lleva a cabo así. Y bueno, ya eso se ha dicho mucho, ¿no? Con respecto a quienes quieren no reconocer que el número no fue nada desdeñable. O sea, aunque no se alcanzó el 40% que se establece en la ley, pero yo creo que no es nada desdeñable el número de participantes para hacer una consulta pública. Los ejercicios similares en el pasado no alcanzaron este número. Entonces, independientemente de que no se haya alcanzado el porcentaje para que sea vinculante, yo creo que es muy importante y habría que hacer ese análisis. Ya se ha dicho mucho, pero bueno, lo pongo sobre la mesa. Otra cosa que me parece relevante es la abrumadora mayoría que vota por el sí. Es muy evidente que la gente exige, quiere, demanda y espera que se juzgue no solo a los expresidentes, sino a todos los actores políticos que están involucrados en decisiones que han sido lesivas y sobre todo que han causado una cantidad ofensiva, dolorosa de víctimas en este país, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Creo que cualquiera que fuera el resultado, lo dije la vez anterior, pero lo repito, ya es un acontecimiento en la historia reciente de México, en donde la democracia ha estado o estuvo mucho tiempo expropiada de los ciudadanos durante muchas décadas. Entonces, esta expropiación de la democracia ha hecho que tengamos en México una poca cultura democrática, no en un sentido de que no nos guste y no queramos ser democráticos, sino que las prácticas, el ejercicio cotidiano de la democracia en las instituciones, no solo la democracia electoral, sino la democracia en todos los ámbitos de la vida, es algo que no es muy practicado. Por supuesto, como excepción tenemos las prácticas participativas en los pueblos originarios que tienen décadas, siglos, ¿no? Y que por supuesto son una excepción en términos de lo que ha ocurrido en este país, porque al interior ellos sí practican la democracia, pero nosotros, digamos, en los ámbitos urbanos y además a nivel generalizado, no. Entonces no es tan fácil hacer y mover
y hacer entender y valorar la importancia de un ejercicio como este en ese contexto, ¿no? Me parece que en este país los procesos y los eventos que más han movido democráticamente hablando han sido a contrapelo de las instituciones. Eso también lo dije en la vez pasada, pero lo repito porque se nos olvida. Y por cierto, también están muchos de esos momentos marcados casi siempre por el agravio, por agravios de muchos tipos. O sea, el agravio, desafortunadamente, lo digo no porque sea malo, sino, pero es doloroso aceptar que son los agravios a la sociedad lo que nos mueven, no digamos, el ánimo democrático por sí mismo, ¿no? Que ahora está empezando y que me parece que López Obrador ha hecho mucho en ese sentido. No es suficiente, por supuesto que nunca va a ser suficiente, pero ha hecho mucho y se lo debemos porque creo que sí es para valorarse eso. Y el último punto que yo quisiera resaltar es la función de la consulta como instrumento de presión para organización y demanda de justicia que pueda tener en un futuro. Yo creo que eso es muy importante. La pregunta con la que yo me quedo, no tengo respuesta, pero me parece que lo que habría que discutir es qué va a hacer, cómo lo va a retomar el gobierno y el propio López Obrador para apoyar la lucha de las víctimas, si lo va a tomar o no como un llamado importante, como bandera y demás. Yo creo que eso es una cosa que tendríamos que ver, esperar y discutir y presionar también, en mi opinión, porque creo que este ejercicio en términos de memoria, de verdad y de justicia en este país es fundamental. No va a ser el único, pero es un inicio, es parte del inicio de este proceso. Y otra cosa que tú pusiste sobre la mesa, Alberto, que no me va a dar tiempo porque yo no me quiero monopolizar aquí el micrófono, pero que también daría para mucha discusión, que es su papel como antecedente o como parte anterior al próximo proceso, que es el de la revocación de mandato en marzo. Yo solo voy a decir esto, a diferencia tuya, no lo veo tan... O sea, no digo que la popularidad del presidente no merme, yo no digo que la capacidad de organización de Morena tampoco también esté perfecto, pero yo no lo veo tan negativo, catastrófico o complicado. Yo más bien veo que quienes lo van a tener complicado van a ser los detractores del régimen, para realmente organizarse y poder superar no solo estos números, sino la organización para ese evento. Pero bueno, ahí lo dejo. Gracias, Elisa Godínez, maestra Torrent. Crítica y autocrítica en lo que toca a la consulta popular. Sí, creo que dos cosas. Una, creo que perdimos la narrativa y aquí sí, haciendo un pequeño matiz, es difícil ganar una narrativa cuando no se nos abren espacios en medios masivos de comunicación, ¿no? O sea, es difícil llegar a la gente cuando eso sucede. Pero creo que como autocrítica sí nos faltó ganar una narrativa que era muy fácil de ganar, ¿no? ¿Quién podría estar en contra de profundizar la democracia, de preguntarle a la gente si se debía o no juzgar, si se debía dar un paso adelante en términos de justicia con los expresidentes o no? Entonces, esa era digamos que el terreno estaba fértil para poder ganar la narrativa, o relativamente fértil, y nos fue muy difícil ganarle a esas consignas muy vacías de la ley no se consulta, es muy caro. Eso por un lado, creo que esa narrativa nos costó trabajo explicar por qué era importante, qué es lo que pasó, qué había más allá de la pregunta, independientemente si nos gustaba o no nos gustaba. Creo que esa es la primera. La segunda y más grave, creo yo, es que se tenía que haber, a mí todavía no me queda claro por qué Morena permitió que el cambio de fecha no sucediera. ¿Por qué en el Congreso no se pasó, cuando se hizo la reforma, cuando se propuso la reforma a la consulta popular? Aquí para quien no lo sepa, porque a mí me costó trabajo entenderlo, es la consulta popular en la ley sí estaba dicho que es el primer agosto el primer fin de semana, el primer domingo de agosto.
cuando Morena lanza la iniciativa de reforma para que se incluya la revocación de mandato, también pide que se cambie la fecha y se ponga el 6 de junio o se empate con las elecciones intermedias, lo cual ya sería excelente porque no necesitaríamos pensar en ese límite del 40%, muy probablemente porque esperas que en unas elecciones intermedias llegue el 40%, ¿no? Entonces, ese límite del 40% se vuelve por lo menos secundario. Y ahí la oposición dijo no, porque esto interfiere con el electorado y la decisión del electorado, no queremos que esté el 6 de junio. Y ahí creo que es donde perdimos, digamos, la posibilidad de que esto fuera vinculante. Y no entiendo muy bien, sí, entiendo la lógica de que había que sacar la revocación de mandato sí o sí, pero creo que fue un error no haber permitido, porque esto además de todo hubiera ayudado a movilizar, creo yo, el voto pues sí, el miedo que tenían los opositores de que esto movilizara el voto de Morena, pues el miedo no anda en burro, ¿no? Entonces creo que fue un error doble. Y yo quisiera por último retomar que no necesariamente es autocrítica porque esto es para adelante, pero sí creo que lo importante aquí, más allá de todas las críticas que a mí me hubiera gustado irme al INE encima, porque aparte me atacó el INE durante los días anteriores, entonces sigo yo enojada, pero creo que más allá de todo lo que podamos decir del INE, que ya se ha analizado mucho y toda la operación sucia que hizo que en otros países se llamaría esto con todas sus letras supresión del voto, creo que lo más importante es ver hacia adelante, como decía Elisa, y plantear y presionar el qué va a pasar ahora. Ya está la consulta y esto es algo que desde que la Suprema Corte dijo sí va la consulta popular, es algo que como movimiento, y ahí sí como el presidente como cabeza de este movimiento, yo espero que tuviera un plan hacia adelante, porque ni la participación ni el porcentaje, ese 98% de las personas que votamos por el sí, es relevante si esto no desemboca en un proceso de justicia. Esto va a ser, desde mi punto de vista, la consulta sería un fracaso, sí y solo sí, no se hace algo hacia adelante, y no solo es un fracaso de la consulta porque pues digamos que le da la razón a los opositores que decían es puro circo, no va a pasar nada, y a muchos ni siquiera opositores. Yo pongo aquí el ejemplo de mi abuelita que decía, pues ¿para qué voy a ir a votar si nunca meten a nadie a la cárcel? Y yo creo que es un argumento válido, ¿no? O sea, es gente que lleva de 90 años donde jamás ha visto justicia y que de pronto dice, pues no estoy segura que ir a votar me va a traer justicia, o va a llevar a alguien a la cárcel, o va a iniciar un proceso. Y creo que a esa gente, que mucha de ella es parte de nuestro movimiento, se le debe, y bueno, por supuesto, en primer lugar a las víctimas, se le debe que esta consulta popular, independientemente del número que fue a votar, pero sí, claro, por el porcentaje tan abrumador del sí, como movimiento, el presidente como cabeza de este movimiento nos debe al país que se avance en este proceso. No tengo tampoco la respuesta, como decía Elisa, no sé, y sobre todo no la tengo con un sistema judicial y una procuraduría, una fiscalía tan, tan tremenda, tan terrible. No tengo la respuesta de no tengo los cómo, pero definitivamente se tiene que avanzar hacia algo sustantivo. En varios momentos usted, doctora Violeta Vázquez, ha dicho que la consulta, más allá de toda la controversia que pueda haber alrededor, es un primer paso justo para lo que planteaba la maestra Renata Turrent, para ir más allá y llegar a desterrar la impunidad y que la justicia llegue en torno a las irregularidades, atrocidades, delitos cometidos por los expresidentes y políticos del pasado. ¿Cuál es su mirada? ¿Qué nos puede compartir usted desde su análisis sobre esta consulta popular y las 48 horas siguientes, doctora Violeta Vázquez? Bueno, la consulta del domingo yo creo que es la puerta de entrada a drogas más duras, como la democracia participativa de aquí en adelante. O sea, eso creo que primero hay que verlo como un triunfo, ¿no? O sea, no quiero hacer aquí un discurso, como decía hace rato Ernesto, triunfalista y acrítico, pero sí creo que tenemos la obligación de contrarrestar esa narrativa de fracaso con la que salieron todos los titulares de ayer. O sea, eso no deberíamos ni siquiera tolerarlo, ¿no?
Primero, porque ahorita quería referirme a un comentario que hizo Marineda en el chat, ¿no? Donde dice que los abajofirmantes juntan 600 firmas y ya creen que eso, su palabra es ley, pero en cambio ningunean el ejercicio donde 7 millones fueron a ejercer su opinión y tuvieron que trasladarse a ejercer una opinión. O sea, no les llegó el Google Docs y pusieron su nombre rimbombante, sino que realmente tuvieron que hacer un esfuerzo para opinar. Y ningunear ese ejercicio es sumamente conservador y ruin, me parece. Segundo, porque ni siquiera teníamos un parámetro de qué es lo que en qué consiste el fracaso de una consulta, ¿no? Creo que nadie se atrevió a dar números ni a decir, bueno, si son menos de tantos, entonces va a ser un fracaso, entonces va a ser un éxito. Y entonces, pues eso se presta a una lectura en la que cualquier número se habría considerado un fracaso si la consulta no fuera vinculante. Y ya sabíamos que por diseño esa consulta y cualquier consulta popular en México se puede leer como un fracaso porque es muy difícil que no siendo concurrentes con las elecciones tengan digamos, alcance el umbral requerido para ser vinculantes. Aquí voy a contradecir a Renata, la ley original de consulta popular del 2014 sí las tenía a las consultas como concurrentes con las elecciones, incluso viene el procedimiento para el conteo de los votos, y eso fue lo que se cambió en la reforma del 2019. Entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, entonces creo que sí tenemos que contrarrestar esa narrativa del fracaso y también considerar que, aunque es la narrativa imperante en Twitter, ¿no? Que por cierto, Twitter tiene más o menos el mismo número de usuarios que los votantes de la consulta, aunque sea la narrativa que impera en esa clase media, ahí pseudo ilustrada, la verdad es que también hubo muchos municipios, hoy en la mañana nos pasaron un mapa, con unos municipios donde votó el 80 o 90% del padrón. Y esos municipios, por supuesto que nadie los toma en cuenta porque están en la montaña de Guerrero, en Tamaulipas, en Veracruz, en Chiapas y en Tabasco. Entonces, no es solamente la cantidad de personas que votaron lo que hay que ver, sino la calidad de personas que votaron, que fueron a votar muchísimas de las verdaderas víctimas. Y eso se lo digo así directamente a gente como Genaro Lozano, que dice que no pusimos en el centro a las víctimas. Perdón, pero las víctimas fueron quienes más la promovieron y quienes más votaron. Y si no, pregúntenle a Lina Duarte, que tiene todo el testimonio, digamos, de ras de tierra, de todo lo que, de todos los encuentros que tuvo con la gente, con las víctimas. Y la última cosa que quiero decir es que también deberíamos ver como un grandísimo triunfo que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se haya unido al reclamo por el sí, incluso ellos, digamos, trascendiendo el procedimentalismo del INE, porque ni INE tiene muchísimas de esas comunidades, o sea, digamos, voluntariamente, ¿no? Porque me parece que a donde no deberíamos desviar el tema es a que si el INE esto, el INE lo otro, porque yo a Lorenzo Córdoba le voy a comprar una cosa, y voy a aceptar algo que dice, la consulta fue un éxito, sí lo fue, no por ellos, por cierto, sino por todo el proceso ciudadano que vino detrás y por todas estas cosas que no se vieron en los medios, que no se vieron en Twitter, que no vio la clase media, pero que sí vieron quienes estuvieron promoviendo la consulta en los pueblos. Entonces, bueno, yo nada más con eso me quedo, que creo que hay que contrarrestar esa narrativa del fracaso porque no tiene absolutamente ningún lugar. Pues ahora sí que más contundente, no lo podía usted escuchar precisamente aquí con precisamente Violeta Vázquez Rojas, Renata Turrent, Elisa Godínez, que les agradecemos muchísimo el ángulo y el análisis de lo que están planteando. Y yo me permito ya nada más para cerrar, si me haces favor, Leonardo, de poner precisamente esta tabla, este dato que se arroja precisamente sobre la participación por entidad federativa. Es decir, los 32 estados, bueno, incluyendo la Ciudad de México, pues está ahí el porcentaje de la votación de cada uno de los estados, cuántos por el sí, cuántos por el no, cuántos con el voto nulo, que ese es otro tema que también habría que abordarse en algún momento. Pero bueno, pues esto es lo que intentamos presentarle y lo que le presentan precisamente Elisa Godínez, Renata Turrent, Violeta Vázquez Rojas, a quienes como siempre les agradecemos infinito que nos hayan acompañado en esta mesa con las super nerds. Gracias, de verdad, les mandamos un fuerte y fraterno abrazo y nos vemos la próxima semana. Abrazos. Muchas gracias, adiós. Todos abrazos. Mucha suerte, gracias. Bye.